Hola, bienvenidos. Mi nombre es Oilín Sánchez y junto con mis compañeras te vamos a hablar sobre la semiología de la retórica y la semiología de la comunicación no verbal. Los temas, los subtemas de este tema son el ruso y la propuesta de análisis de texto, el discurso como objeto de estudio, condiciones de producción, circulación, recepción del discurso. Y el discurso político y el discurso publicitario, el discurso de los medios de comunicación. Y comenzamos. Mi tema es la teoría de la estética de la recepción. Es el proceso lógico y ordenado de un discurso y consta de 5: el eulocotio, la memoria y la acción. El inventio son los elementos para construir un discurso. El dispositio, como su nombre lo indica, es la disposición de los elementos, es decir, el razonamiento. Y el elocotio es la elaboración del discurso. En la teoría de la estética de la recepción, se debe tener presente qué se va a decir. Esto se debe tener claro de temas y subtemas a compartir, como por ejemplo, testimonios, contexto cultural de un auditorio, motivaciones de un discurso, entre otros. Una vez identificados estos elementos, se añade un orden, como los actos de una obra de teatro, donde harán reír, llorar, reflexionar, etc., de acuerdo al fin propuesto. En este caso, se dirige al público por medio de 4 fases, que son exordio, narratio, confirmatio y peroratio. El exordio tiene el propósito de capturar la atención del público y se lo conoce como introducción. El narratio aquí se expondrán los elementos del discurso que cautive la atención del público. Si este no tiene un efecto positivo en el receptor, pues no se logrará sentar las bases de la intervención y se caerá el discurso. El confirmatio son los argumentos expuestos, no por parte del orador, sino por parte del público concurrente. El peroratio, también llamado epílogo, concluye el discurso, pero con el mérito de haber conseguido el fin propuesto. Es decir, no vale terminar apurado o lento, sino con la satisfacción de lograr lo previsto con antelación. Se menciona que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pues en retórica sí. Se debe al orden lógico desde el punto de vista de distribución cronológico, de acuerdo a las fases enunciadas que se debe seguir el orden establecido de exordio, narratio, confirmatio y peroratio. A continuación, mi compañera Cristel. Mi tema es el formalismo ruso y su propuesta de análisis de texto. El procedimiento para transmitir un mensaje a determinado público es el diálogo. Y aquí juega mucho la retórica en su estructura. El hecho de crear un mensaje por medio de un determinado lenguaje y con reglas adecuadas es conocido como codificación, puesto que se presenta a Roman Jakobson en la formulación rusa en cuanto al análisis del texto en 1960. Jacobson notó que entre el emisor y el receptor debía existir un código en común, y eso implicaba ya un éxito en el discurso eficiente. Con base en aquello, contempla 6 factores aplicables a cualquier tipo de comunicación verbal. Esto quiere decir que estos factores son fundamentales en cualquier tema de comunicación. Los factores son emisor, receptor, mensaje, contexto, código y contacto. Plantea un modelo interpersonal de comunicación. Su propuesta va más allá del modelo de Saussure. ¿Cómo se conjugan estos elementos o factores? El emisor envía un mensaje al receptor. Este mensaje requiere de un contexto que debe ser común para el receptor. Para que se entienda, debe operar con un código descifrable al emisor y receptor.
Por último, un contacto, un canal físico, como indica en la siguiente diapositiva, hablaremos sobre las funciones específicas de los 6 factores de comunicación de Jacobson, que eran contexto, emisor, receptor, contacto, código y mensaje. De tipo referente tenemos al contexto. Su función es impartir información. Por ejemplo, llueve. De tipo expresivo encontramos al emisor. Su función es expresar sentimientos o ideas. De ejemplo, llueve de nuevo. De tipo conativo tenemos al emisor. De este es el comportamiento influenciado. El ejemplo es espera que deje de llover. De tipo fático encontramos al contacto. Su función es establecer o mantener relaciones sociales. De ejemplo, terrible el clima. ¿No lo crees? Tenemos de tipo metalingüístico el código referente a la naturaleza de la interacción. Este es el boletín meteorológico. Y por último, tenemos de tipo poético al mensaje, resaltando características textuales. Por ejemplo, la dulce lluvia del cielo regala su rocío. A continuación, mi compañera Damaris. El discurso como objeto del estudio. Nos permite analizar los discursos que se va a llevar a cabo en una conferencia. El discurso no solamente va a analizar los elementos externos, sino también internos. ¿Esto qué quiere decir? Antes de dar un discurso debemos analizar. ¿Para qué? Para poder disminuir efectos negativos, como podemos observar en esta diapositiva, efectos negativos que puede provocar al momento de dar un discurso. Por eso es importante practicar para evitar esos efectos. En el discurso siempre tiene que ver un orador, una hora y un oratorio. Entonces les voy a explicar en qué se basa cada uno de ellos. El orador es aquel que ora enfrente del público. Y la hora es hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o cambiar su estado de ánimo. Por lo tanto, el orador es quien habla en público para persuadir a los oyentes. ¿Y qué es la oratoria? La oratoria es el arte de decir y especialmente de saber decir. Esto se refiere a poder expresar en el momento justo y de la manera correcta el mensaje que nosotros queremos transmitir. En el discurso, el orador siempre tiene que tener y saber dominar ámbitos lingüísticos, como el saber elocutivo, saber idiomático y el saber expresivo. Voy a explicar cada una de ellas qué significa. El saber elocutivo, una descripción breve, es el hombre con su capacidad funcional y natural de hablar cualquier lengua. El saber idiomático es el lenguaje concreto para que llegue al público de una manera eficaz y personalizado. Y por último, el saber expresivo son las expresiones necesarias que en el momento se va a dar, así como las formas de saludo, de precedencia y de eufemismo. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a exponer sobre las condiciones de producción, circulación y recepción del discurso. Bueno, en cuanto a la producción de nuestro discurso de la ciencia por textos de autores anteriores, que son la base para que sus pares utilicen la aparición de las nuevas palabras que se copiarán una tras otra. Está bien cuántos discursos nuevos siempre están anclados en una forma u otra ante él y sustentar su producción histórica. Está como base porque la producción explica el flujo de Verón también señala que en la producción de un discurso social hay que restringir su producción, informarles las condiciones de producción y limitar
limitar las decisiones que acepten y comprendan sus condiciones. Un ciclo de reconocimiento y discurso social entre los dos, que son estos. Ahí hacemos una pregunta, que son los límites de recepción. Bueno, es un método de lectura, un lugar o un momento del efecto ideología, porque depende de la aceptación de nuestro discurso. Y para culminar, la siguiente diapositiva. Aunque parezca obvio, Verón se enfatiza particularmente para estar seguro del discurso en sí, no se difunde de una migra como cualquier otro hecho o proceso social o una necesidad, aunque solo sea por una buena razón de invertir agentes sociales de producción, de distribución, de selección, de interpretación. No son esas palabras las que circulan como si se les diera la capacidad de actuar de una forma autónoma. A continuación, mi compañera Nicole. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el discurso político, el discurso publicitario y el discurso de los medios de comunicación. Humberto Eco separa lo que es la teoría semiótica en dos categorías. La primera es la semiótica de tipo político, y empíricos. La segunda es la semiótica de signos naturales. En el discurso político, Eco plantea dos hipótesis. En la primera, la cultura que se estudia como fenómeno semiótico y su discurso encaja a partir de estas convenciones. En lo que es la segunda, es los aspectos de la cultura que se estudian como contenidos de una actividad semiótica. El discurso político es un fenómeno estudiado por la semiótica y que la cultura se cimenta en códigos como significados intrínsecos establecidos por la sociedad como un lenguaje. En lo que es el discurso publicitario, es el texto que busca convencer al destinario de comprar un producto o servicio. La función semiótica consiste en explicar la producción de la significación. Es un objeto cultural cualquiera al poner, por ejemplo, una relación de planos de la expresión. El discurso publicitario tiene tres niveles, los cuales son: el primer nivel es figurativo, en el que se determina qué decir o presentar a determinado público, por ejemplo, Coca-Cola, que es una compañía de comunicación para fortalecer las relaciones de su marca o su producto. El segundo nivel es el narrativo, el que se da al público decodificando el mensaje y genera su propia interpretación. Es decir, vacía todo el significado del mensaje al receptor. Aquí se asegura si el significado llega o no al emisor. En lo que es el tercer nivel es el temático, en el cual refleja los valores transmitidos y los significados extraídos por el público, que es el lenguaje y se ajusta a su significado. En lo que es el discurso de los medios de comunicación, su intención es dar a conocer y analizar los hechos de interés públicos a criterios. El periodismo debe informar a las personas en las relaciones a los hechos que le afectan. Aquí está lo que es la importancia de informar y hacerlo correctamente. Esto se lo describe como un buen discurso periodístico o un buen discurso de los medios de comunicación. A continuación, mi compañera Tati. Para finalizar con esta exposición, realizaremos un análisis sobre la película La Última Carta de Amor, que es una historia de amor con Felicity Jones, Shailene Woodley y Callum Turner, ambientada en la década de los años 60. Bueno, esta película es originaria de Netflix, cuenta dos historias románticas ambientadas en el presente y en el pasado. En el presente, Ellen Warman con Felicity Jones, que es una periodista que descubre una valiosa colección y decide investigar el romance prohibido que contienen las cartas. Vale recalcar también que ella es una persona cerrada en el amor. Y del pasado, pues conoceremos la historia de Jennifer Fielding, que es la esposa de un rico empresario, y Anthony Hawkeye, que son los protagonistas de esta historia de amor prohibida. Bueno, lo bueno de la película es que la química entre los actores solo se siente en la pareja, conformada por Shailene Woodley y Cal Turner. Aunque fue muy poca, después de todo, si hay algo que conecta a las dos relaciones de la película, pues todo esto ha tenido unas malas experiencias y es curioso, pero también bonito, ya que ambas comparten escenas bailando en un bar de acuerdo a la época. Baile que los lleva a un momento más
que pudimos percibir en todo este transcurso que duró la película fue que nos hubiésemos ahorrado muchísimas palabras si decimos que el guión de la película no fue tan bueno. Vamos y venimos en el tiempo a medida en que se desarrollan las relaciones. Esto quiere decir que le da un ritmo a la película no tan bueno, pero se siente un estancamiento cuando regresamos al personaje de Felicio, que no se enfocaba lo suficiente en entender por qué su vida amorosa era tan trágica y con él comprender que era lo que lo unía a los personajes que anhelaban amar y ser amados. De esta manera hemos finalizado con este análisis.